El mar amanecía inmóvil, como si hubiera olvidado la costumbre de respirar. Las redes colgaban húmedas junto al borde de una barca vieja, y la sal salpicaba la madera como un recuerdo que no termina de secarse. Hiram miraba el horizonte sin prisa, con la paciencia de quien ha aprendido a esperar, aunque le ardan los brazos. En el pueblo decían que la fortuna lo había dejado, que su oración era una costumbre triste, un gesto que ya no encontraba respuesta. Aún así, cada madrugada empujaba la barca hacia el agua con el mismo gesto humilde, como si el cuerpo recordara antes que la mente. Su vida era sencilla y repetida. Salía, lanzaba, recogía, volvía con poco. La lámpara de su casa ardía con aceite contado. El trigo se medía por puñados. El silencio se instalaba en la mesa como un invitado más. Los vecinos lo observaban desde la orilla y sonreían con una piedad cruel. Tanto esfuerzo para regresar con las manos vacías, decían, y la risa le salía fácil, como si la necesidad ajena fuera un cuento para pasar el rato. Otros lo evitaban sin palabras, como si la escasez fuera un polvo que se pega a la ropa y delata al que lo lleva. Hiram no respondía. Había aprendido que discutir con la burla solo deja más cansancio. Su rostro tenía la calma de quien ya lloró lo que debía llorar, aunque en la garganta le quedara un nudo. No tenía grandes discursos. A veces, mientras remaba, apenas murmuraba, «Dios mío, aquí estoy», y luego callaba. En su pecho vivía una fe sin brillo, una fe que no se anunciaba, pero tampoco se apagaba. Cuando el sol caía y el mar devolvía su luz, él reparaba las redes en la puerta, nudo por nudo, como si cada hilo pudiera sostenerlo a él también cuando todo se aflojaba por dentro. A veces, en ese silencio, recordaba a su padre. Lo veía de niño, con las piernas colgando en la barca, escuchando el roce del agua y el sonido de la cuerda mojada. Su padre no le hablaba de abundancia. Le hablaba de paciencia. El mar no se apura, decía, pero el mar guarda lo que no ves. Hiram se preguntaba por qué, si el mar guardaba, él volvía vacío. Y la pregunta, como una piedra pequeña, quedaba en el bolsillo del corazón, pesando sin hacer ruido. Una tarde, después de otra jornada estéril, regresó y encontró la casa más silenciosa que de costumbre. La olla estaba vacía y el agua hervía solo para engañar al estómago. Yael, su madre, le ofreció un trozo de pan delgado. «Hoy alcanza», dijo, y él supo que no era verdad, pero lo tomó como se toma un cuidado, sin discutir. Se sentó junto al umbral y dejó que el cansancio lo atravesara. Afuera, el viento movía las sombras de las palmeras con lentitud. Adentro, el tiempo parecía detenido, y esa quietud le dolía más que el hambre, porque parecía decir que nada cambiaría. Al anochecer, cuando el pueblo se apagó, Hiram salió al patio. El cielo era ancho, y las estrellas parecían escuchar. Se arrodilló en la tierra fría y dejó caer la frente sobre las manos. No pidió riqueza, no exigió señales grandes. Confesó su cansancio como quien abre una puerta con cuidado. «No entiendo», dijo con voz pequeña. «Siento que todo se detuvo. Siento que mi camino no avanza. Si me estás guiando, muéstrame, aunque sea con algo discreto, con una señal que solo tú y yo sepamos». Luego se quedó quieto, respirando despacio, como si el alma también necesitara aire y permiso para descansar. Los días siguientes se parecieron entre sí. Hiram caminó al mercado con una cesta casi vacía, escuchando el sonido de las monedas ajenas como si fueran lluvia sobre techo ajeno. Algunos comerciantes lo miraban con compasión, otros con fastidio. «Vuelve cuando traigas algo», le decían. Un niño imitó su forma de remar y los otros rieron. La risa le atravesó la espalda, pero él siguió andando,
sosteniendo la cesta como quien sostiene dignidad. En casa, Yael tosía por las noches, y la tos le recordaba que el cuerpo también espera. Una madrugada, mientras amarraba la barca, se preguntó si su fe era solo terquedad. No quería volverse duro, pero tampoco sabía cómo seguir blando sin romperse. Metió las manos en el agua y sintió el frío subirle por los dedos. Miró el cielo todavía oscuro y le habló a Dios sin adornos. Si estoy equivocado, corrígeme. Si estoy en el lugar correcto, sosténme. No necesito que todos lo vean. Solo necesito no perderme por dentro. Las palabras salieron pequeñas y se mezclaron con el olor a sal. Ese mismo día, al regresar, se sentó junto a su madre y la vio dormir un rato, con la cabeza apoyada en la pared. El rostro de Yael tenía una paz frágil. Hiram sintió que, aunque la vida parecía detenida, algo seguía moviéndose en secreto. No lo podía probar, no lo podía señalar, pero lo intuía, como se intuye una corriente bajo la superficie. Con esa intuición se fue a descansar, sin respuestas, con la esperanza humilde de quien no ha visto, aún, pero permanece. En la noche, el mar seguía allí, callado. Hiram lo oía desde la cama, y en ese murmullo lento imaginaba que alguien, lejos, movía las aguas. La semana avanzó como una nube lenta. Hubo mañanas en que el viento parecía burlarse, llevando la barca hacia lugares conocidos y devolviéndola igual de ligera. Hiram se mantenía fiel al gesto, aunque dentro de él creciera la duda como una planta oscura. En ocasiones, al recoger la red vacía, se quedaba mirando el tejido mojado, y pensaba que su vida era eso, un entramado preparado para contener, pero sin nada dentro. Luego se obligaba a respirar, y volvía a lanzarla sin dramatismo, solo por fidelidad al día, como quien no deja de encender una lámpara aunque el cuarto siga oscuro. Un mediodía encontró en la orilla a un anciano sentado sobre una roca. No era del pueblo. Su ropa era sencilla y sus ojos parecían haber visto mares distintos. El anciano no preguntó nada, solo observó el agua. Hiram pasó sin saludar, pero algo lo detuvo y regresó. No buscaba consejo, buscaba no sentirse solo. El anciano lo miró y dijo, como si hablara con el mar: hay corrientes que se esconden cuando la superficie está quieta. Luego volvió a callar. Hiram quiso preguntar más, pero se le apagaron las palabras. Se limitó a asentir, agradecido por esa compañía breve. Esa frase lo acompañó. No como respuesta, sino como una semilla. En los días siguientes, mientras reparaba la red, la repetía por dentro. Corrientes que se esconden. Recordó su oración, una señal discreta. No esperaba truenos, no esperaba voces, solo pedía un gesto que lo sostuviera sin exhibirlo. Fue entonces cuando, en una madrugada pálida, vio una pequeña ave blanca posarse en el borde de la barca. No era rara, era común. Lo extraño fue su quietud. No se espantó con el movimiento ni con el olor. Lo miró con ojos tranquilos, y esa calma lo desarmó. El ave inclinó la cabeza, como si también esperara. Luego dejó caer una pluma sobre la madera y alzó vuelo, perdiéndose sin apuro. La pluma quedó allí, limpia, como recién lavada por el aire. Hiram la tomó entre los dedos. Era ligera, pero le provocó una emoción pesada, una mezcla de alivio y temblor. No sabía por qué. La guardó en una bolsa de tela junto al pecho. No era un amuleto, era un recordatorio de que alguien había oído. Siguió remando, y por primera vez en muchos días, no sintió prisa por volver. Sin embargo, la señal no resolvió nada de inmediato. El mar siguió dando silencio. Al tercer día, una cuerda se rompió y la barca golpeó contra una boya. Hiram pasó horas arreglando el daño, con el sol quemándole el cuello.
Mientras trabajaba sintió la tentación de rendirse. Pensó en vender la barca, en aceptar cualquier oficio en tierra, en dejar de exponerse a la vergüenza. Luego recordó a su padre y la frase del anciano, y la pluma guardada, y comprendió que la fe silenciosa también se sostiene con clavos y cuerda, con manos insistentes que vuelven a unir lo que se rompe. Esa tarde, Yael le habló sin dramatismo. «No tengas miedo de la lentitud», dijo, como si leyera su pensamiento. «Hay cosas que maduran cuando uno ya no las mira todo el tiempo». Hiram la escuchó y sintió que su madre no estaba dando un consejo, sino compartiendo una experiencia. La vio volver a desgranar semillas con calma, como si cada una fuera suficiente por ahora. En esa casa pequeña, la espera era un oficio. Hiram salió al patio, miró el cielo y, sin palabras, tocó la bolsa donde guardaba la pluma. Le pareció sentir un calor mínimo, como si la señal no fuera magia, sino presencia. Al día siguiente se aventuró un poco más lejos, no por valentía, sino porque la barca parecía pedirlo y el corazón también. Remó hacia una zona donde el agua cambiaba de color, más oscura, más profunda. Las olas se cruzaban como caminos que no se ven desde la orilla. El viento lo empujó con una insistencia suave, y por momentos sintió miedo. No era miedo a morir, sino miedo a regresar otra vez vacío. Se dijo a sí mismo que, aun si regresaba vacío, no quería regresar roto. Allí, donde el mar hacía un silencio distinto, más hondo, como si la quietud tuviera profundidad. Se quedó allí un rato largo. Lanzó la red y esperó. La cuerda volvió ligera. Volvió a lanzar. Nada. La tarde empezó a cerrarse y una neblina baja se levantó del agua, borrando la línea del horizonte. Hiram sintió el impulso de regresar, pero el remo, en sus manos, parecía más pesado que antes. En la bruma escuchó un golpe suave, como de algo tocando la madera. Miró y vio la pluma asomando de la bolsa, movida por el viento, insistiendo en su blancura. No le decía a dónde ir, solo le recordaba que no estaba solo. En ese lugar, sin referencias, volvió a hablar con Dios como quien habla en voz baja para no romper el silencio. «Si tengo que esperar, enséñame a esperar», dijo. «Si tengo que avanzar, enséñame a dar el paso sin ruido». No sintió respuesta, pero sí una calma que no venía de la superficie. Remó despacio hacia una zona donde el agua giraba en pequeños remolinos, como si una corriente oculta respirara. Ancló y miró el cielo. La neblina se abrió apenas, y por una rendija cayó un hilo de luz sobre el agua oscura. El hilo de luz sobre el agua oscura no brilló como un anuncio. Apenas señaló un punto, como quien toca una puerta sin hacer ruido. Hiram sintió que el cuerpo entendía antes que la mente. Levantó el ancla y remó hacia esa zona, atento al ritmo de la corriente. El agua allí parecía empujar en dirección contraria a la superficie, y esa contradicción le recordó su propia vida. Por fuera quietud, por dentro fuerzas que trabajaban sin ser vistas. Lanzó la red. El peso cayó y el mar la recibió con un sonido sordo. Esperó. El tiempo se estiró. Cuando tiró de la cuerda sintió resistencia. No fue un tirón brusco, sino un peso continuo, como si algo grande estuviera sosteniendo la otra punta. Se le tensaron los hombros. La barca se inclinó apenas. Hiram tomó aire y empezó a tirar con cuidado. La cuerda raspó la piel. El pecho le ardió. Por un instante creyó que la red se había enganchado en el fondo y que todo terminaría en frustración. Pensó en su madre, en el pan delgado, en las risas del pueblo, y sintió que la vergüenza quería subirle como una marea. Se detuvo y apoyó la frente en el borde de la barca. No lloró, simplemente respiró, como quien busca no romperse.
Dame fuerza para hacer lo que toca, murmuró. La frase fue simple y honesta, y luego volvió al trabajo. Tiró, descansó, volvió a tirar. El sol caminó por el cielo. La neblina se fue abriendo, y el viento, sin espectáculo, se ordenó. Un par de veces la barca crujió con un sonido que le recordó su fragilidad. Hiram pensó que, si perdía la barca, perdería todo. Pero también sintió que ya estaba perdiendo algo peor, si se rendía por dentro. Una ola un poco más alta golpeó el costado y salpicó su rostro. El agua le supo a sal y a verdad. Se aferró a la cuerda con las manos abiertas y sintió el dolor en las palmas. En ese dolor, hubo una claridad extraña. No estaba luchando contra el mar, estaba colaborando con algo que no podía dominar. Lentamente, la red comenzó a ceder. No subía de golpe, subía a ratos, como si el mar y él se pusieran de acuerdo. Hiram no gritó, no se rió, solo siguió con la respiración acompasada, con el corazón golpeando despacio, como un tambor que aprende a no acelerar. Cuando la red asomó, los peces no saltaron. Se veían primero como sombras brillantes debajo del agua, y luego como cuerpos vivos, apretados en un silencio de escamas. Eran muchos. El peso hundió un poco la barca. Hiram sintió que el milagro no venía con música, sino con responsabilidad. Se quedó un instante quieto, con las manos en la cuerda, y una gratitud temblorosa le llenó el pecho. No era la emoción de quien vence a otros. Era la emoción de quien ha sido sostenido cuando ya no se sostenía solo. Aún así, el trabajo no terminó ahí. Tuvo que ordenar la red para que no se rompiera, acomodar el peso, vigilar el agua que entraba por el borde. Sus movimientos fueron lentos, cuidadosos, como si temiera despertar algo delicado. En medio de esa atención, notó que el miedo se había ido sin despedirse. En su lugar había una calma firme. Recordó la pluma en su bolsa y la tocó, apenas, como confirmación. Entendió que la señal no había sido el hilo de luz, ni el ave, ni siquiera los peces. La señal había sido la paciencia sostenida, la fuerza concedida cuando ya no quedaban fuerzas. Remó de regreso con la barca más baja por el peso. El mar, detrás, seguía tranquilo. Nada en la superficie decía lo que acababa de ocurrir, y esa discreción lo conmovió. Mientras avanzaba, vio a lo lejos la orilla y a algunas figuras pequeñas que se movían. Sintió una punzada de temor por la mirada ajena, pero pasó rápido. Ya no era el mismo. Llegó sin prisa. Cuando tocaron la barca, los hombres del pueblo miraron dentro y se quedaron quietos. Hubo murmullos, no gritos. Alguien hizo el gesto de contar, como si necesitara asegurarse de que lo que veía era real. Hiram ayudó a bajar la red y a repartir lo necesario. No lo hizo como un vencedor, sino como un servidor. Nadie lo vio levantar las manos al cielo. Nadie lo oyó decir grandes frases. Solo se notó en su rostro una suavidad nueva, como si el peso que llevaba desde hacía tiempo se hubiera acomodado por fin. Su madre salió despacio, y al verlo, no corrió. Se acercó con calma, como quien no quiere asustar la alegría. Tocó un pez con los dedos, como si tocara una prueba. Luego apoyó la mano en el pecho de su hijo. Yael lo miró largo, como si lo viera por primera vez. No dijo, «Te lo dije». Solo apoyó la frente en su hombro y respiró. Y en ese gesto Hiram sintió que el milagro había entrado a la casa sin ruido. Esa noche comieron con gratitud callada. Afuera, algunos siguieron hablando, pero las voces ya no mandaban. Antes de dormir, Hiram sacó la pluma y la puso junto a la lámpara. La luz no la hizo brillante, solo real. Se acostó y, por dentro, algo se acomodó en silencio, y entendió. Aún sin ruido, Dios había estado allí, aquí más.
Al amanecer, el pueblo despertó con su rutina. Los hombres hablaron del peso de la red. Las mujeres comentaron el reparto. Los niños miraron la barca como si fuera nueva. Hiram no se dejó llevar por el ruido. Había visto demasiadas voces cambiar de tono según la conveniencia. Sin embargo, no guardó resentimiento. Sentía que algo se había limpiado por dentro, como cuando el mar arrastra la espuma y deja el agua más simple. Los días que siguieron trajeron alimento, sí, pero también trajeron otra prueba, la de no convertir el milagro en orgullo. Hiram volvió al mar como siempre, con menos urgencia y más atención. Algunos lo saludaban ahora con respeto. Otros fingían que siempre lo habían apoyado. Él escuchaba sin dejar que esas palabras lo gobernaran. Yael sonreía más, y su tos parecía menos frecuente. En la casa, la lámpara ardía sin ese miedo constante a que se apagara. Pero Hiram notó que lo más valioso no era el aceite, sino la serenidad nueva con la que podían mirar el mañana. Una tarde de viento suave, regresó al lugar donde había encontrado al anciano. La roca estaba vacía. El mar, igual de ancho, parecía decir que las visitas no siempre vuelven. Hiram se sentó un rato, sacó la pluma de la bolsa, ya un poco doblada por el tiempo, y la sostuvo entre los dedos. No la trató como objeto sagrado, la trató como memoria. Pensó en la noche en que pidió una señal que solo Dios y él supieran. Pensó en cómo la respuesta no le evitó el esfuerzo, sino que lo sostuvo dentro del esfuerzo. Y esa comprensión lo volvió más humilde que eufórico. En los días de abundancia moderada, todavía había silencios. Hubo mañanas en que la pesca fue poca, y el viejo temor quiso regresar como un hábito. Hiram lo reconoció. Ya no lo confundía con una verdad. Cuando sentía la ansiedad, no corría. Se detenía. Se dejaba sentir. Y en esa pausa, sin discursos, recordaba que la corriente trabaja aun cuando la superficie parece quieta. Aprendió a agradecer sin exigir continuidad, a celebrar sin hacer promesas, a recibir sin creerse dueño. Su fe se volvió más simple, como el agua clara. No presume, solo refleja. A veces, por la noche, se quedaba en el patio mirando las estrellas. El cielo seguía siendo el mismo, y eso lo consolaba. Pensaba en los meses de escasez, en las risas del pueblo, en la vergüenza silenciosa, y notaba que ya no le dolían igual. No porque se hubiera endurecido, sino porque el dolor había sido tocado por una presencia que no humilla. Comprendió que Dios no solo le había dado peces, le había devuelto el corazón, y un corazón devuelto aprende a esperar sin desesperar. Una noche, Yael se despertó y salió al patio. Se sentó a su lado. Permanecieron callados. Luego ella dijo apenas: «Cuando creí que todo se detuvo, yo también sentí que había manos trabajando». Hiram la miró y asintió. No había nada más que añadir. El silencio entre ambos era una oración. El mar, a lo lejos, murmuraba. En el mercado, un hombre que antes se reía se acercó con la mirada baja. No pidió perdón con palabras, solo ofreció ayudar a remendar una red. Hiram aceptó. Se sentaron a la sombra y trabajaron en silencio, hilo tras hilo. El hombre respiraba como quien carga un peso antiguo. Hiram comprendió que la burla a veces es hambre disfrazada de risa. Cuando terminaron, no hubo abrazo ni promesas, solo un gesto simple de respeto, y eso bastó. Otro día, una tormenta corta cayó sobre la costa. El cielo se oscureció en un instante, y el agua se levantó con furia. Hiram estaba lejos, y tuvo que luchar para regresar. No llevaba pesca, y por un momento el viejo pensamiento quiso morderle. Hoy no habrá nada. Él sintió el golpe en el pecho, pero no se desmoronó. Remó con firmeza, cuidando el equilibrio, dejando que el miedo estuviera sin tomar el mando.
Cuando por fin tocó la arena, su ropa chorreaba y sus manos temblaban. Miró al cielo que ya se abría y se sorprendió agradeciendo, no por lo que traía, sino por haber sido guardado. Esa noche, con el cuerpo cansado, se sentó junto a la lámpara y escuchó el fuego pequeño. La pluma descansaba en la bolsa. Pensó que la señal no era un trofeo para colgar en la pared, sino una llave que abría un modo nuevo de vivir la espera. A veces la puerta de la provisión se abre, otras veces la puerta del carácter. En ambos casos, el trabajo de Dios sucede sin estruendo. Hiram entendió que su corazón había sido conducido, lentamente, desde la ansiedad hacia la confianza. Y esa confianza no dependía de una red llena, sino de una presencia que no se va. Y aún así, el corazón se mantuvo en paz serena. Hiram guardó la pluma y cerró los ojos un momento. No pidió que el milagro se repitiera. No pidió que la vida se hiciera fácil. Solo dejó que la paz se asentara como una brasa suave. Y en esa quietud entendió que, incluso cuando las puertas no se abren y los caminos no se aceleran, hay un Dios que trabaja sin ruido, que sostiene sin exhibirse, que forma sin apurar. El corazón, al fin, puede descansar en ese tiempo, como quien se recuesta en una mano invisible.